¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Les traigo un nuevo ejercicio acerca de tiro vertical, pues, ¿no? En este caso vamos a leerlo. Me dice, desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura, se lanza un cuerpo hacia arriba con una velocidad de 24 metros por segundo. Cuando regresa, pasa rozando el edificio. Y esto de aquí es importante, ¿no? Como me dice que pasa rozando el edificio, entonces se podría el problema se podría aproximar a un giro vertical. Entonces me dice lo siguiente, la altura máxima alcanzada, el tiempo que empleó en volver a algún punto, al punto de partida, fue empleado desde el momento de ser lanzado hasta llegar al suelo, la velocidad con la que toca el suelo. Entonces, muy bien, lo que tendríamos que hacer aquí sería realizar un respectivo diagrama en el cual muestre cuál es la situación del ejemplo, ¿no? Vamos a colocar aquí así. Le vamos a colocar aquí dibujo y aparte de eso también tenemos que colocar nuestro sistema, ¿no? En este caso, aquí tendríamos pelota, ¿verdad? Y esta pelota es lanzada con una velocidad de 24 metros por segundo. Esta pelota, como ya sabemos, va a hacer este movimiento, ¿no? Y va a caer aquí. Ustedes miran, profesor, pero eso es un movimiento parabólico. Y no necesariamente, solo que no hago esto para no confundir, ¿no? Porque tranquilamente podría ser lo siguiente. Déjenme poner el piso del edificio. Tranquilamente podría ser esto y una raya hacia abajo, ¿no? Pero crearía ciertas confusiones, ¿no? Entonces lo que yo hago simplemente sería hacer una parábola, pero bastante cerrada, que haría justo. Entonces, muy bien, me dicen que este edificio mide 50 metros mide este edificio. Y más, me piden que encuentre la altura máxima alcanzada, ¿no? Pero antes de empezar a resolver el ejercicio, primero tenemos que definir referencia. Entonces, mi sistema de referencia lo voy a colocar justo en el piso, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar una referencia y arriba yo digo que va a ser positivo de manera convencional. Entonces, primero me están preguntando que encuentre la altura máxima alcanzada, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en realidad me dice la altura máxima alcanzada, pero no me dice a quién o a dónde, ¿no? En este caso yo voy a encontrar la altura máxima alcanzada con respecto a la base del edificio, ¿no? Entonces veamos, ¿cómo encontramos? Muy sencillo, muy sencillo aquí. Pues bueno, podríamos encontrar, fíjense que cuando, a ver, fijémonos, recordemos que el movimiento vertical, el giro vertical, se compone en dos partes, parte pieza acelerada y una parte acelerada. Una parte desacelerada cuando la partícula sube, porque está en contra de la gravedad lo que hace es parar la velocidad, mientras que un movimiento acelerado porque la gravedad estaría a favor del movimiento de los. Por lo tanto, de dos formas diferentes. Voy a resolver el ejercicio de dos formas diferentes para que ustedes vean que aquí no solamente hay un camino, sino hay varios caminos, ¿no? La primera, la más sencilla, yo voy a colocar aquí, esta sería la velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad inicial sería 24, mientras que la velocidad final acá arriba, la velocidad será cero, pues no, porque el objeto lo que hace es esto. Esto sube, y la gravedad lo que hace es tratar de que ya no suba más. Llega un punto en donde instantáneamente su velocidad es cero, desciende. Entonces, ese punto donde su velocidad es cero se lo conoce como máximo. Entonces, vamos a ver. Y para eso voy a utilizar la segunda. ¿Qué es lo que yo digo? Pues bueno, yo tengo la velocidad final en y al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, menos dos veces la gravedad por y final menos y inicial, ¿no? En este caso, la posición final con la velocidad inicial va a ser cero y la velocidad inicial va a ser 24, o sea que me quedaría 20. La gravedad es negativa en esta referencia porque la gravedad va hacia abajo y el negativo porque avanza hacia arriba, fíjense.
La gravedad aquí va a ser negativa, mientras que el desplazamiento va a ser positivo. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría 2 por 9,8 dado por la altura máxima. Bueno, esta vendría a ser la altura máxima con respecto a la azotea. Sí, con respecto a la azotea, ¿no? Yo, si yo despejo aquí la altura máxima, me quedaría lo siguiente, ¿no? Me quedaría 24 al cuadrado dividido para 2 por 9,8, ¿no? Es, si yo encuentro este valor, que voy a colocar aquí en la calculadora, si yo encuentro este valor, me quedaría lo siguiente, pues, ¿no? Veamos, me quedaría 24 por 24, 576, dividido para 2, ¿verdad? Y dividido para 9,8. Me quedaría 29,38. Es que tendríamos 29,38 metros. Pero eso, esa altura máxima sería la altura que estaría desde la azotea hasta donde la velocidad es cero. Esto de aquí sería la altura máxima, ¿no? Está bien, como yo les había comentado, yo voy a encontrar la altura máxima con respecto a la base del edificio. Aquí sería con respecto a la azotea. Entonces, desde la base del edificio, la altura máxima, tendríamos que tomarle 50 metros de eso, que me quedaría 79,38 metros. Aquí sería con respecto a la base del edificio, ¿sí? Como el ejercicio no me indica que tengo que calcular eh, todo a qué, entonces simplemente lo hago esto, ¿no? Bien, esta sería una manera, sería un método. Manera de encontrar cuánto vale la altura máxima sería la siguiente manera, presten atención. Utilizando la primera ecuación, ¿no? Entonces la primera ecuación me quedaría que y final va a ser igual a que y inicial. Y inicial en este caso sería 50 metros. Ahí se está iniciando. eh, a ver, no, perdón. A ver, déjenme orientarme bien en el ejercicio. Y final, ok. Sí. Y inicial serían los 50 metros, ¿no? Esa sería y inicial. Bien, aquí me queda la velocidad inicial, sería positiva la velocidad inicial porque va a ser de arriba, me quedaría 24T, ¿verdad? 24T, bueno, en este caso no podría hacerlo de esta manera porque no tengo el tiempo que le tardaría en llegar hasta arriba, pero el tiempo lo podría sacar con esta expresión de acá, ¿sí? Por ejemplo, de aquí yo puedo sacar el tiempo, ¿sí? Recordemos que el tiempo, la velocidad final vale cero y la velocidad inicial es 24 menos la gravedad por el tiempo. Entonces aquí ya tengo el tiempo, ¿no? Ya ir de la base de la azotea hasta el, ¿no? Y ese sería el tiempo que yo debería colocar acá. Entonces, tiempo, me quedaría 24 dividido por la 9,8. El tiempo sería el siguiente, ¿no? Dividido por la 9,8, 2,45, perdón, 2,45, ¿sí? Ese sería el tiempo que yo debería colocar acá, 2,45. Entonces, aquí colocamos 2,45, ¿verdad? Luego de esto, me quedaría menos medio la gravedad, que sería 9,8 dado por 2,45, ¿no? Y el final sería, esto de aquí vendría a ser y, que sería la altura con respecto hacia el edificio, que debería quedarme 79, ¿no? Entonces, y el final, vamos a ver cuánto me queda. Eh, a ver, aquí me quedaría 50 por 2, 48. Ya, vamos a ver. Vamos a colocar acá en la calculadora estos valores, pues, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí me quedaría 50 metros, que sería la posición inicial, más 24, por el tiempo, que sería 2,45. Es que este tiempo yo lo encontré con la tercera ecuación, ¿no? Menos medio de quién, de 9,8 y lo vamos a multiplicar por 2,45 elevado al cuadrado, ¿no? Ponemos Enter
y aquí me sale 79,38. ¿Bien? 79,38, que es la misma distancia que yo encontré acá, ¿no? 79,38. 79,38 metros. Aquí es con respecto a base y fin. ¿Sí ven? Entonces, hemos encontrado con otro método, ¿no? Ambos serían el método A, o sea, ambos serían para calcular la altura máxima, pero diferentes métodos, ¿no? Aquí tenemos un método y acá tenemos otro método. Y depende de las interpretaciones que ustedes utilicen. Recuerden que el tiempo que le tomaría ir de la base de la azotea a un máxima, estaría dada por la expresión velocidad final. Recuerden que aquí yo utilizo esto, ¿no? Velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final es cero. La velocidad inicial es 24, 9,8 por T. Y si yo despejo de aquí, T me da 2,45. Pues, ¿no? Entonces, ese es el valor que yo reemplazo acá para obtener, eh, ¿no? O esto de aquí es netamente el primer ejercicio, ¿no? O sea, el primer literal, donde la altura máxima. Ahora bien, si yo quiero calcular, en este caso, el tiempo empleado, que sería literal B, entonces aquí yo tendría que utilizar la primera ecuación también, ¿no? Puedo utilizar la primera ecuación, la tercera no la recomiendo utilizar en este caso, y la segunda no la podemos utilizar porque no tiene tiempo, entonces por lo tanto nos quedaría utilizar la primera, ¿no? Entonces aquí me quedaría Y final, más Y inicial, más la velocidad de Y por T, más un medio de la gravedad por T cuadrado, ¿no? Entonces, Y final, pero me dicen, el tiempo empleado en volver al punto de partida. Es decir, que cuando básicamente me están preguntando por el tiempo que le tomará a la partícula subir a su posición máxima y luego descender al mismo nivel de la azotea del edificio. Y pues bueno, aquí podríamos encontrar esto, ¿no? En este caso, la posición inicial, ¿verdad? Déjeme borrar esto porque es raro. Me coloca las más pequeñas estas posiciones. Ahí, ¿no? Entonces, fíjense que la posición final va a ser 50, ¿verdad? Y la posición inicial también va a ser 50, ¿sí? Porque justo se va a encontrar, ¿no? La velocidad inicial va a ser 24 por T, menos, porque recuerden, ¿por qué menos? Porque la gravedad va hacia abajo, según el sistema de referencia va a ser negativo. Recuerden que si el sistema de referencia hubiese positivo, la gravedad iba a ser positiva, pero la velocidad iba a ser negativa, porque está en sentido contrario. Entonces aquí me quedaría menos un medio de 9,8 por... Entonces fíjense que esto de aquí se elimina, queda que cero va a ser igual a 24 por t menos 4,9 por t al cuadrado. Entonces de aquí factorizamos, t va a ser igual a 24 menos 4,9 por t igual a cero. Y acá sacamos los dos tiempos, ¿no? El tiempo uno que es cero, y el tiempo 2 que sería básicamente despejando esto, ya 24 dividido para 4,9. Entonces, 24 dividido para 0,9 me da 4,80. Entonces, 4,89 segundos sería el tiempo que le tomará a la partícula volver a su punto de partida, ¿no? Y obviamente que t igual a cero se encuentra en el punto de partida y 4,89 también se encuentra en el punto de partida, ¿no? Está bien. ¿Cómo yo podría haber utilizado, cómo podría haber encontrado este mismo resultado utilizando otro método? Pues bueno, aquí en este caso el movimiento va a ser simétrico. ¿Por qué? Porque, o sea, el tiempo que me están pidiendo es el tiempo que sube y luego desciende. Y no más, desciende al mismo nivel de la azotea, no hasta topar el suelo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Que naturalmente este movimiento no es simétrico. ¿Por qué? Porque hace esto, de una altura h va y cae al suelo. No es simétrico. ¿Cuándo es simétrico? Cuando yo tengo en la misma altura esto. ¿Ven? Esto es simétrico. En este caso, en este tipo de ejercicio, y para este específicamente me están preguntando por el tiempo que le tomará a la partícula
ir desde aquí. Ese es básicamente. Entonces, yo ya básicamente, este de aquí se compone en dos tipos de tiempos, ¿no? El primer tiempo sería el tiempo que le toma a subir y el otro sería el tiempo que le toma a bajar. Como es algo simétrico, es un movimiento simétrico, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Es decir, que el tiempo total del movimiento simétrico va a ser veces el tiempo de subida. Nosotros ya sacamos este de aquí, en pocas palabras, porque este de aquí sería el tiempo que le toma ir del nivel de la azotea hasta el punto más alto. Entonces, esto básicamente es el tiempo de subida. Este de aquí sería el tiempo de subida. ¿Sí ven? El tiempo de subida. Entonces, para yo calcular el tiempo total, cuando le tocaría llegar hasta el nivel de la azotea, simplemente multiplico ese tiempo por 2, pues, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser igual a 2,45. Yo multiplico esto, 2,45 por 2, obtengo 4,9, que se acerca bastante al 4,89 segundos que obtuve utilizando la ecuación. Entonces, ustedes son libres de utilizar el método que ustedes quieran. Todo lo que hago es darle las herramientas a ustedes para que ustedes hagan. ¿Ok? Entonces, ahora observen bien la resolución del ejercicio. Lo que vamos a hacer es continuar con los últimos dos literales. ¿Sí? Vamos a continuar con los últimos dos literales y para eso lo que voy a hacer es, voy a borrar, a ver qué podemos borrar. A ver, todo esto de aquí va, todo esto se va. Yo quiero dejar el dibujo en donde coloco mi sistema de referencia y todo. Y con eso tendríamos suficiente. Listo. Y tenemos, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro dibujo. Ahora vamos a encontrar, acá tenemos resuelto lo anterior, ¿no? Entonces, veamos. Aquí me quedaría lo siguiente, ¿no? Vamos ahora a resolver el ejercicio C. El tiempo empleado desde el momento de ser lanzado hasta llegar al suelo. En este caso ya me están preguntando todo el tiempo de vuelo de la partícula, ¿no? En este caso, nuevamente, la única ecuación que deberíamos utilizar sería la primera, ¿no? Entonces aquí tendríamos posición final, va a ser igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo. La posición final, como la partícula llega hasta acá, es decir, toca mi sistema de referencia, entonces la posición final va a ser cero. La posición inicial va a ser, aquí tenemos la posición inicial. Entonces la posición inicial va a ser 50. Ahora bien, la velocidad inicial va a ser 24 metros multiplicado por el tiempo. Y acá, como la gravedad está hacia abajo, fíjense que yo pongo más 24 metros porque el 24 es arriba y hacia arriba son los positivos según la diferencia. Ahora bien, en este caso la gravedad, como está, es un vector que apunta hacia abajo y hacia abajo está yendo en contra de mi sistema de referencia, por lo tanto lo voy a poner negativo. Aquí me quedaría menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado y listo. Y obtengo una sola ecuación que depende del tiempo. Quedaría que cero va a ser igual a 50 más 24t menos 4,9t cuadrado. Vemos que un medio por 9,81 me da 4. ¿Qué es lo que hago? Lo que yo voy a hacer aquí es obtener los respectivos tiempos. Vamos a ver, tendríamos el tiempo uno igual, y aquí tendríamos el tiempo 2. Es ya saben, aquí ustedes pueden aplicar lo que eh, pueden aplicar lo que es la general o inclusive decirle a su calculadora que se lo resuelva, como lo voy a hacer yo a continuación, ¿no? Lo único que tienen que tener en cuenta es que, de cierta manera, en un examen tienen que aprender a resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Me quedaría esto y vamos a ver cuánto la respuesta. El primer tiempo, el primer tiempo me sale menos 1,57 y el otro tiempo me sale 6,47. Menos 1,57
tiempo me quedaría menos 1,57 segundos. Y el tiempo me quedaría 6,47. ¿Sí? Me queda 6,47 segundos. ¿Sí? Entonces, este de aquí, en pocas palabras, se lo conoce como el tiempo de vuelo. Es decir, el tiempo que la partícula se mantiene en el aire, pues, ¿no? El tiempo de vuelo. ¿Sí? Bien, este tiempo de vuelo va a estar, ustedes lo quieren ver de otra manera, el tiempo de vuelo va a estar compuesto por primero el tiempo de subida, más el tiempo de bajada, ¿sí? Más el tiempo de caída libre, ¿sí? Tiempo de caída libre. Y yo le llamo el tiempo de caída libre porque recordemos que la teoría me dice que cuando yo paso por el mismo punto, cuando yo paso por el mismo punto el nivel de la azotea donde fue lanzado, entonces aquí justo en este punto voy a tener la velocidad de menos 24 metros por segundo. Es decir, la misma velocidad con la que fue lanzado, pero en sentido contrario. Es decir, que yo puedo componer todo este movimiento en un movimiento, primero el tiempo de subida, más el tiempo de bajada, más el tiempo que le tomará a la partícula impulsada con una velocidad de menos 24 metros por segundo, es decir, hacia abajo, en tocar el suelo. Entonces, básicamente eso. Y todo eso de ahí, si ustedes lo calculan, debería darme 6,40. De manera directa, ¿cómo lo hago? Utilizando la primera cosa. Ahora bien, luego de eso, me están preguntando con qué velocidad suelo, ¿no? Pues bueno, lo que podríamos hacer sería lo siguiente, utilizar la tercera ecuación, ¿sí? O podríamos utilizar también la segunda ecuación, también podríamos, ¿no? En este caso, la primera ecuación, vamos a ver si salen las mismas. Voy a utilizar la segunda ecuación, ¿no? La velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuál va a ser la velocidad inicial? 24 metros al cuadrado, ¿no? En este caso, fíjense, la gravedad es hacia abajo, negativa, y el desplazamiento y es hacia abajo. Si se dan cuenta, ¿por qué el desplazamiento es hacia abajo? Porque yo me desplazo desde la azotea del edificio. Fíjense, de la azotea del edificio yo subo, pero al momento de volver a descender y volver a pasar por el sistema por el nivel de la azotea, mi desplazamiento es cero. Inclusive lo vimos acá. Fíjense que el desplazamiento, la y final menos y inicial, se hace cero. Y entonces, por lo tanto, el desplazamiento netamente va a ser 50 metros hacia abajo, 50 metros hacia abajo. El desplazamiento sería este vector de aquí hacia acá. Ese sería el desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedaría la gravedad negativa y el desplazamiento negativo, entonces por lo tanto la de esos dos me quedaría positivo. Entonces aquí me quedaría más 2 por 9,8 multiplicado por y el final menos y inicial, en este caso me quedaría 50. Entonces la velocidad final va a ser igual a ¿qué? Vamos nuevamente a la calculadora Simbolab y con esta calculadora vamos a calcular el volumen, ¿no? Entonces borramos todo esto, cuadrada, 24, le vamos al cuadrado, más 2 por 9,8 por, me da eso, la velocidad con la que impacta el suelo sería 39,40. Es lógica de ser esta cantidad porque, bueno, en este caso sería menos 30, una velocidad hacia abajo. Tiene lógica porque si en la cima de la azotea tiene menos 24, entonces obviamente hasta llegar al piso va a tener menos 30. Pero bien, si yo quiero hacerla con la tercera ecuación, también lo puedo hacer. La velocidad final en y va a ser igual a ¿qué? La velocidad inicial sería más 24, porque hacia arriba, y aquí colocaríamos menos 9,8 por el tiempo de vuelo, sería en este caso, por el tiempo de vuelo, todo el vuelo. En este caso sería 6,47 segundos, ¿no? Si nosotros vamos a la calculadora, vamos a ver, si nosotros vamos a la calculadora, aquí me quedaría, vamos a ver, me quedaría 24 menos 9,8 dado por 6,4, ¿no?
Entonces, aquí me quedaría menos 39,40, ¿no? Menos 39,40. Tendríamos menos 39,40 metros por segundo. Entonces, en ambos métodos, nosotros hemos obtenido exactamente la misma velocidad. Solo que en la segunda ecuación, signo deberíamos de colocarla al final porque al estar elevado al cuadrado, tanto los positivos como los negativos se van a hacer positivos. Y esto de aquí como que me en el análisis. Bueno, de ahí ustedes son libres de escoger las ecuaciones que ustedes deseen, siempre y cuando las utilicen de manera coherente y correcta. Entonces, y pues bueno, para finalizar este ejercicio, fíjense que el tiempo de subida es 2,45, ¿no? El tiempo de bajada, el tiempo de bajada sería exactamente el mismo. Y el tiempo de caída libre, vamos a calcular el tiempo de caída libre, ¿no? ¿Cómo calcularíamos el tiempo de caída libre? A ver, veamos el tiempo de caída libre. Podríamos calcularlo con la primera ecuación, pues, ¿no? Entonces, en la primera ecuación, a ver, claro, en la primera ecuación tendríamos que y final va a ser igual a inicial. En este caso, y final va a ser cero, ¿no? Y y inicial va a ser, a ver, vamos a ver, aquí va a ser cero, y esto va a ser, el y final va a ser cero porque va a estar en la va a tocar en la base del edificio, ¿no? Y Y inicial va a ser 50, porque está por arriba del eje de la X. Luego colocamos, en este caso, ojo, aquí no debería colocar más, porque yo solo quiero calcular el tiempo que tardaría a la pelota ir desde que vuelve a su punto de partida hacia abajo, ¿no? En este caso, la velocidad en ese punto es negativa, aquí deberíamos de poner menos 24t, ¿verdad? Y pues bueno, ahí ya viene todo normal, ¿no? 4,9. Y mismo, sacamos T1 y acá sacamos. Entonces, y de esa manera ya tendríamos la respuesta, ¿no? T1 y T2. Vamos acá, vamos a calcular, veamos. Aquí me quedaría que 0 va a ser igual a 50 menos 24t menos 4,9t. Al hacer eso, obtendríamos dos valores. El primer valor, el primer valor sería menos 6,47 y el segundo valor sería 1,57. Aquí tendríamos 1,57 y acá tendríamos menos 6,47 segundos, ¿no? El que escogemos sería el positivo, entonces el tiempo de, qué sé yo, el tiempo de caída libre va a ser igual a 1,5. Si yo sumo todos estos tres tiempos, debería darme 6,47. Entonces, vamos a ver si es que queda, ¿no? Vamos para eso a la calculadora y ponemos 2,5 más, vamos a poner 2,45 más 2,45 más 1,57, ¿no? Entonces, y claramente nos damos cuenta que el tiempo va a ser 6,40. Vuelvo y repito, el tiempo de vuelo se puede descomponer en la forma que ustedes deseen, pero de manera general, tiempo de subida, tiempo de bajada y tiempo de caída libre, por decirlo así, ¿no? Ustedes deciden si fragmentan en tres partes los tiempos o simplemente utilizan la ecuación general para encontrar el tiempo de subida con el vuelo total, ¿no? Esto de aquí, como les dije, es otro método para encontrar los 6,47 segundos, que sería el tiempo de vuelo de la partícula, pues, ¿no? Pero de esta manera ya terminaríamos el ejercicio, pues, ¿no? Bueno, terminamos el ejercicio. Siempre me gusta mostrarles a ustedes otra forma de resolver los ejercicios. Primero, para comprobar que están correctos. Y segundo, para que ustedes tengan unas mejores herramientas para así poder atacar otros puntos, pues, ¿no? Entonces, vamos a otro ejercicio, el cual es un problema de encuentro entre dos partes que alcanzan de manera simultánea. Entonces, los espero en el próximo video.